capítulo 144, versículos del 12 al 15. Amén. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos provisto de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, mis pensamientos, llevo todo cautivo a la obediencia de Cristo. Te pido perdón, porque el pecado está siempre delante de mí, y contra ti peco. Hoy te doy gracias, porque la sangre de Cristo me limpia y me lava de toda la maldad. Te doy gracias por alumbrar mis ojos, alumbrar mi entendimiento, darme discernimiento del conocimiento de tu verdad. Te doy gracias porque ya no soy ciego, porque soy tu oveja y oigo tu voz. Te doy gracias porque me dices bienaventurado, porque formo parte de tu pueblo escogido, de un real sacerdocio y una nación santa. Te doy gracias por darme sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento tuyo, el temor de Dios, el dominio propio, para vivir siempre en tu verdad. Porque aunque haya épocas oscuras, la luz del Evangelio me va a resplandecer, porque yo creo en la muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra nos promete que no tenemos por qué tener asalto ni que hacer salida deprisa, porque somos bienaventurados, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el tema que veníamos de Apocalipsis capítulo 6. Ya por lo menos todos sabemos el capítulo que tiene un número 6. Está acá en el Apocalipsis y habla de la revelación del Señor Jesucristo. Estamos en los caballos y como lo hemos visto en el pasado, recordamos cuántos caballos hemos visto hasta ahora. Este sería el tercero. El primero era el caballo ¿qué? Blanco. El blanco. El segundo era el bermejo. ¿Y qué características tenía el caballo blanco? Era poder religioso. ¿Y qué armas tenía? ¿Qué se le dio al caballo blanco? ¿Recuerdan? Un arco. ¿Y también qué más? Y se le dio poder, o que las salió venciendo y para vencer, ¿ok? El caballo bermejo, ¿qué se le dio al caballo bermejo? Poder de matar. La espada, el poder bélico lo llamamos, ¿cierto? El primero el poder religioso, segundo el poder bélico. Hoy vamos a encontrarnos con el poder económico, pero tal vez desde una perspectiva, como hemos venido haciéndolo, conforme Dios nos guíe, un tanto distinta, procurando por supuesto que se mantenga dentro de lo que la Escritura nos está revelando, pero tratando de aplicarla a nuestro contexto, porque si algo coincidíamos en el pasado, o por lo menos yo les mencionaba a ustedes, que hacía que el libro de Apocalipsis resultara ser un tanto lejano, abstracto y un tanto como inclusive asustador, era que lo considerábamos como algo asustador, como una escena de una película así larga y rara y oscura.
Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos aterrizar, ¿ok? Un poco el lenguaje que Él dejó escrito para que lo podamos de alguna forma ubicar en nuestro contexto. Porque recuerden, si no podemos ubicar la palabra de Dios en nuestro contexto, esa palabra parece que estuviera siempre en todo momento por fuera de nosotros. Esa es una de las razones por las que cuando oramos, siempre estamos orando en primera persona. Porque la Biblia tiene que hablarnos es a nosotros. ¿Ok? Esto no es, aprendimos que está haciendo el Apocalipsis porque le voy a contar a fulano o a perencejo. Eso es un efecto colateral, pero no es el propósito de venir a aprender para contarle a otro. El propósito es aprender para lo que la palabra de Dios puede edificar. Entonces, tenemos aquí a este caballo negro que está como medio color Hello Kitty a los lados. ¿Ok? Fucsia, alguien diría, ay, pero eso es el caballo de la Barbie. No, no es el caballo de la Barbie, por muy bonito que sea y por muy fucsia que esté alrededor. Vamos a hablar del caballo negro. Está Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 5. De este caballo hemos dicho que la escritura nos dice que tiene unas características y vamos a leer un poco lo que dice el versículo, o estos versículos en el capítulo 6. Leo conforme dice la Biblia. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y miren ustedes que aún desde el mismo lenguaje como se nos presenta, por lo menos en principio pareciera un tanto extraño y abstracto, porque hablan de 2 libras de trigo y hablan de 6 libras de cebada y 1 denario. Y uno dice, bueno, ¿y qué? Yo no como trigo, yo no como cebada, a mí no me toca. Lo mío es cereal, ahí está también metido, pero no, digamos que no está hablando de la comida como tal. ¿Ok? El punto es este, la comparación que se está haciendo aquí, y lo digo con algo de tranquilidad porque menciona la palabra denario en cualquiera de las 2 instancias. Eso significaba o significa el salario de un día, el jornal de un día. ¿Ok? Entonces, para que ustedes entiendan un poquitico lo que nos está diciendo la escritura aquí, palabras más, palabras menos, está hablando de inflación. Está hablando de precios y costos de elementos que tendrían que ser básicos en la canasta familiar, digámoslo así. Es como si en este momento, ¿en cuánto está el jornal? 50.000 pesos. 50.000 pesos colombianos un día de trabajo para un jornal de un salario mínimo. Eso es como si le dijeran en este momento a una persona que se gana el mínimo que a 2 bolsas de leche le valen 50.000 pesos las 2. ¿Ok? O como si le dijeran, el pan para el desayuno vale aproximadamente 50.000 pesos. Y en ese caso, seguramente la persona terminaría diciendo, pero estoy trabajando solamente, ni siquiera para comer, para probar algo del desayuno. La inflación. Aquí estamos hablando entonces de lo que significaría que los precios de la canasta básica familiar subiera de manera escalonada y que la gente tuviese recursos, pero ya estos recursos no les sirvieran para comprar lo que necesitaría. Entonces, por eso, la Biblia, como nos lo presenta, nos habla de plano de que hay un poder económico detrás de este personaje. Recuerden que hay una característica, ahora vamos a profundizar un poco más en esto, pero hay una característica a propósito del caballo, de este caballo, que estaba en los otros 2 también. ¿Recuerdan? Esta novia que no la pensamos. Que no hay jinete. No tenía jinete. ¿Ok? Como los otros 2 caballos anteriores, aquí tampoco, perdón, sí había jinete, pero no lo identifican, no nos dice el de la barba, no nos dan ningún tipo de características del jinete del caballo rojo. Entonces, hablamos de que es un poder económico, y aquí aparece una característica que la mencionamos ahora que leímos, que es que se le fue dado una balanza. ¿Ok? Y esta balanza, como estamos contextualizando, tiene que ver con precios. ¿Ok?
Alguien podría tal vez de alguna forma pensar en que también se administra justicia. Y de alguna forma sí. Pero si nosotros le preguntáramos a alguien que en estos momentos le venga un sueldo mínimo, si le preguntáramos si los precios de los alimentos son justos, ¿qué cree que diría normalmente la persona? No hay justicia porque quienes tienen los recursos, quienes los producen o quienes los comercializan, quieren obtener ganancia de ello y por lo tanto pues que pague el último en la cadena de producción. En este caso pues el de 50,000 pesos, el de los denarios. Entonces, noten ustedes que hay dentro de esto un contexto económico. Una vida comercial. Es una vida comercial. Sin embargo, conforme nos movamos un poco más en el mensaje, nos vamos a dar cuenta de que hay algo mucho más allá del mero hecho de hablar del dinero cuando hablamos de poder económico. Y esto es sensible que lo tengamos en cuenta porque las circunstancias a las que estamos siendo expuestos en los últimos tiempos, que son agitadas y son inesperadas en muchos casos, en la mayoría de ellos están acompañadas de muchos de los elementos que en estas pasadas semanas hemos estado hablando. Entonces, tenemos en cuenta que estamos hablando de un poder económico. Este caballo negro está montado por un jinete. A propósito, el jinete tiene una máscara, porque como no lo describen, aquí está musculoso, pero allá pudo ser bien flaco del hambre. ¿Ok? Allá pudo ser un caballo que estaba pasando trabajo, porque pues con la leche tan cara y con el pan tan caro, pues no alcanzaba a comprar mucho. Entonces, le dieron una balanza, ¿ok? Podemos hablar de que hay o no justicia, pero en cualquier caso estamos hablando o hablaríamos de poder económico. Esto fue lo que le fue dado. Para que tengamos en cuenta por qué para Dios es tan significativo el tema de que sea una balanza y que a este personaje se le entregó una balanza, porque esta balanza habla de administrar justicia, como les decía ahora. Vamos a leer en dos frasecitas corticas Proverbios capítulo 20, versículo 10, y está hablando a propósito de las pesas falsas. En otras palabras, no las pesas del gimnasio, aunque en el gimnasio también hay básculas, ¿ok? Sino estamos hablando de las pesas que miden el peso de un elemento. Aquí vale la pena hacer una aclaración, no sé si sea pertinente, pero tal vez para algunos sí. Cuando hablamos de pesas o de balanza, necesariamente podemos pensar en hacer una diferencia entre lo que es una báscula y una balanza. En la báscula nos montamos y la báscula necesariamente no marca un punto negativo. Bueno, sí, cuando el peso está por encima, que todo el mundo grita y ¡ah! ¿Ok? Porque se subió de lo que se esperaba. Pero no te marca un punto donde hay un punto cero y luego desciende, o un punto cero donde aumenta. En el caso de la balanza, habla de que tiene que haber un equilibrio para que haya justicia, ¿ok? Y cuando hace falta peso en uno de los dos lados, el que menos peso tiene, obviamente sube. Dios, hablando a propósito de lo que en la escritura él dejó dicho al respecto de administrar justicia, nos dice, y regresamos a la que estábamos, la pesa falsa y la medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Es decir, para que no quepa la menor duda que la injusticia que los hombres administran no es para nada agradable delante de los ojos de Dios. ¿Ok? El hecho de que la estemos viviendo no significa de que Dios esté diciendo que bueno, que tengan, para que chupen. ¿Ok? Aunque nosotros, algunos, tal vez pensaríamos que así debería ser, ¿cierto? Ay, tenga para que lleve. Dios no se está alegrando con el sufrimiento del pueblo. Al contrario, quiere que su pueblo salga de ese sufrimiento. Pero es necesario que el pueblo encuentre un norte que le diga hacia dónde debe ir. Y ese norte en ningún caso tendría que estar alrededor de lo que hemos dicho que es el poder económico. Infortunadamente, nos han hecho creer que si tenemos dinero, si tenemos poder adquisitivo, entonces tenemos acceso a la felicidad. Y tal vez tendríamos acceso al poder,
pero con una responsabilidad gigantesca delante de Dios. Porque a todos estos hombres o mujeres a los que Dios les ha dado poder para administrar justicia o balanza y no han hecho uso equitativo o justo de él, Dios le va a pedir cuentas a todos y cada uno de ellos. Por eso el compromiso es grande para el que tenga dinero. Cuando deseemos tener dinero, tenemos que tener muy claro para qué queremos el dinero y si en realidad lo quisiéramos. Porque la pregunta que tal vez nos harían después más adelante es, ¿qué hiciste con el dinero? ¿Cuál dinero? Es que era mío, tú me lo diste a mí. ¿Pero qué hiciste con él? Es algo que nos debe poner a meditar. Porque el dinero no necesariamente es igual a poder económico. No debería serlo en ningún caso para nosotros los hijos de Dios. El mundo piensa así. El mundo piensa que entre más tiene y más acumula, más puede dominar y funciona. Pero nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura. Entonces no podemos pensar como piensa el mundo. Quiero mencionarlo que le pasó a uno de los apóstoles del Señor, Judas. Vamos a leer del Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 14, 15 y 16. Y meditaremos un poco acerca de esto, pero contextualiza lo que les estaba hablando. Dice así: entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esto es casi que inaudito. Nos encontramos a uno de los apóstoles del Señor. Alguien que caminó con él hombro a hombro. Alguien que inclusive evidenció el poder del Espíritu Santo para que obrara y actuara a través de su vida. Y sin embargo en un momento de esos se torció, pero se torció con calambre y todo. No le dio oportunidad de nada. Dice que él mismo fue y buscó a los principales sacerdotes y les dijo ¿cómo es el término bien colombiano? El CBY, ¿cómo voy yo ahí? Le pregunto, por entregar al maestro. Pero él andaba inicialmente tratando de alcanzar lo que les decía ahora, las 30 monedas de plata. Él no sabía cuánto le iban a dar, pero sí quería que le dieran plata. Porque recuerden que él era el que manejaba la bolsa. Y dice que cuando tenía la oportunidad sustraía. ¿Quién sabe si ya no ha podido sustraer como sustraía antes? Y tal vez sus arcas personales estaban disminuidas. Digo, no, en cualquier momento matan a Jesús. Jesús ya dijo que lo iban a matar. Pues que lo maten por culpa mía y yo de una vez me gano algo. La comisión por la muerte del maestro. Que recuerden que Jesús les venía diciendo a ellos, a mí me van a matar. O sea, yo creo que Gabriel García Márquez se inspiró en Crónica de una muerte anunciada leyendo seguramente el Evangelio. Uno de estos evangelios, porque anunciaron la muerte de Jesús por todo lado donde iba, en todo momento se los decía a ellos. Entonces, Judas dice, yo quiero, a mí. Dice Mateo 26, versículo 3 al 5, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y aquí vamos a detenernos un segundo, porque inclusive mientras lo leía, mientras estudiaba, encontré algunas similitudes con algo que ya hemos venido hablando a propósito de Apocalipsis en estos renglones. Y son singulares. Porque miren ustedes los personajes que fueron citados a esta obra. Los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Y como si fuera poco, el sumo sacerdote, el más que más. ¿Y a dónde creen que fueron a cerrar el trato? Dice que fueron a cerrarlo donde estaban ellos escondidos en la casa del grande, pero ahí en ese momento llegaron y dijeron, no lo hagamos durante la fiesta. O sea, estaban tan llenos
estaban tan negados y tan obtusos de pensamiento que ellos pensaron hacer un bien. ¿Ok? No hacemos alboroto mientras haya fiesta, porque de pronto la gente como ellos se nos tuerce. Noten ustedes lo que les acabo de mencionar para que nosotros entremos a un aspecto que Dios quiere que suceda cada vez que leamos la Escritura. No importa cuántas veces hayamos leído el texto, no importa qué tan sencillo sea, no importa qué tan largo o tan complejo sea. En cada uno de esos momentos Dios espera que nosotros podamos, si alcanzan a apreciar los que están por allá, el limón aquí, que de pronto nos hace ya salivar, pero en todo momento tenemos que estar buscando la opción de cómo exprimir las Escrituras. Y por supuesto no exprimirlas para que digan lo que queremos, pero es para que podamos escurrir hasta lo último de ellas y podamos ser llenos de lo que ellas nos den a nosotros. El Evangelio de Juan dice, este es Jesús hablándoles a todos ellos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hay algo de triste en este versículo, como lo menciona el Señor Jesús, porque Él está hablando aquí a los fariseos. Y los fariseos en teoría tenían acceso a la ley, eran conocedores de la ley. Es decir, que tenían que saber lo que estaban esperando. Y Jesús le dice, escudriñenlas y verán entonces que se van a dar cuenta que allí ellas hablan de mí. Y hay veces nos encontramos con la Escritura en donde parece que para nosotros es obvio, y hay algo que Dios nos viene enseñando, cuando nos acerquemos a la Escritura que sea, desprendámonos un poco del conocimiento previo que tengamos acerca de ella, o del concepto que tengamos acerca de ella. Para que cuando leamos, no leamos acomodando lo que sabemos para que encaje con lo que leemos. Y cuando digo desprendamos, no significa entrar en un mente blanco y no sé nada, no respondo nada, sino que podamos entrar dentro de lo que la misma Biblia nos habla. A eso me refería cuando les mencionaba el término de escudriñar y de escurrir o exprimir, sería más bien el término. Dice la Escritura que acabamos de leer que había un complot para matar a Jesús. Bueno, y hasta ahora y hasta este momento, ¿dónde está el bendito caballo? ¿Qué hizo el jinete? ¿Será que hizo un movimiento rápido y lo tumbó y lo dejó por allá botado? ¿Qué hizo el caballo? ¿Para dónde se fue? Por lo que decía ahora, que vamos a encontrar unas similitudes en la manera en cómo la Escritura nos describe lo que ha pasado y lo que iba a pasar, y tal vez lo que ya pasó inclusive. En todo caso, mantengan este término, porque lo que hicieron ¿recuerdan? ¿Quiénes estaban? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos ilustres, ¿cierto? Y el sumo sacerdote. Ellos se reunieron calladitos en la casa del sumo sacerdote, dice uno de los evangelios, a crear una conspiración de cómo acabar con la vida de Jesús. Y se les hizo fácil porque antes de que ellos salieran seguramente se encontraron con Judas tocando la puerta. Ay, vengo a ver si me hacen un favor. Llegó Judas diciendo. Estamos hablando entonces de un complot o una conspiración para matar al Señor Jesús. Aquí yo quiero que hagamos una reflexión. Noten ustedes que cuando hemos encontrado lo que los caballos hablan o los jinetes hablan, estos versículos en Apocalipsis, normalmente tendemos a encontrar cuáles son las diferencias, por razones obvias, porque en primera instancia los caballos, cada uno tiene un color distinto. Entonces usted sabe que si le hablan de poder religioso, dice, no, ese no es el rojo, no, ese no es el rojo. Usted ya es experto, ¿cierto? Y si le dice, no, el de la espada, dice, no, ese no es el amarillo. Porque instintivamente establecemos unos patrones que nos marcan diferencia de unos a otros para poder después retomar y decir, este es diferente por esto o por aquello. Pero vamos a hacer algo un tanto distinto, vamos a hacerlo de forma inversa. No vamos a buscar las diferencias, sino que centrémonos en las coincidencias que cada uno de ellos nos aporta. Y nos vamos a encontrar con cosas sencillas, pero significantes. Número 1, algo que es obvio. Alguien diría, obvio, Andrés. Todos son caballos, ¿cómo les parece?
blanco, el rojo, el negro, el amarillo, todos son caballos. Número 2, son el vehículo que les fue dado al jinete, que no nos identifican, que no nos cuentan, es decir, fue la manera, ese fue el carro, ese fue el Lamborghini que les entregaron a cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Y en qué coincidimos con ellos? En que no sabemos nada o mucho de los jinetes. Importante que lo tengan en cuenta porque ahora vamos a retomar el tema de quienes estaban haciendo el complot para acabar con la vida del Señor Jesús. ¿Quiénes estaban presentes? Los sacerdotes. ¿Y a qué nos recuerda o a qué nos huele más bien el sacerdote en el contexto de lo que Dios nos viene hablando? Perfectamente lo semejamos con el poder religioso. Por eso les decía que en vez de buscar las diferencias, si buscamos en lo que coinciden, vamos a encontrar la relación que la Escritura nos muestra de muchísimas cosas que tal vez de manera aislada no nos quedan tan fácil de comprender. Los escribas. ¿Ustedes saben qué eran los escribas? ¿Qué hacían los escribas? Literalmente eran los que transcribían, ¿ok? Eran los que si le estaban dictando y el que estaba dictando bostezó, casi que tenía que escribir el bostezo, ¿ok? O si se tropezaba y decía, ¡ay! Casi que escribía, ¡ay! Hago un paréntesis, porque esto es una anécdota. Y sonrían, por si, sonrían si no les parece, así como para que quede algo chistoso. En alguna ocasión me pidieron el favor de hacer una interpretación en medio de una prédica. Entonces llegó el predicador en inglés y él estaba hablando bien eufórico y yo como que me contagié un poco con lo que él estaba haciendo. Y entonces hubo un momento en que él dijo la frase que estaba diciendo, se la repetí y él tosió. Entonces yo llegué también y hice y él me volvió a mirar como, yo estoy de la atrevido. Pero se me chispoteó, ¿ok? Se me chispoteó. Quería decirlo en el sentido de que, bueno, es necesario que por momentos nosotros tengamos en cuenta que lo que hacían los escribas tenía que ser literal. Ellos no se podían dar el lujo de poner lo que les parecía. No se trataba de, Anderson dijo esto, pero yo creo que él quiso decir aquello. Porque como levantó un poquito la ceja, seguramente él daba a entender esto. Los escribas no podían hacer esto. Ellos tenían que ser totalmente literales y ceñidos a lo que les daban. Y aquí quiero que mantengan un contexto porque esto va a ser un puente a algo que más adelante vamos a ver. Los escribas, ¿cómo los podríamos nosotros ubicar en estos tiempos? No me respondan, medítenlo solamente. Tenemos luego a los ancianos del pueblo, que tipifican, aquí en los escribas lo podemos equiparar porque al poder bélico. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos acerca del caballo bermejo, el caballo que le fue dado, ¿qué? ¿Recuerdan con qué espada lo comparamos? La Gladius, que era la espada insignia del ejército romano, ¿ok? Y se acuerdan que también hicimos una comparación, un paralelo entre cuál era la espada que le había sido dada a ese jinete y cuál era la espada que nos había sido dada a nosotros, ¿cierto? Entonces, en cualquier caso podemos coincidir que cuando se habla de espada, está hablando de la palabra. Ahora, no sabemos si es la palabra de Dios o es cualquier palabra, pero en cualquier caso es palabra. Entonces tenemos aquí a los sacerdotes, poder religioso, manejaban el cómo las masas se podían mover. Tenemos a quienes escribían esto, es decir, a los que usaban la espada, ¿ok? Ellos eran considerados de alta alcurnia, tenían mucho respeto entre los demás del pueblo, porque ellos eran los que en últimas decían cómo era que la palabra se escribía. Casi que periodistas, digámoslo así. Estaban ahí al pie de la noticia. Y los ancianos del pueblo están representándonos a los que tenían el billete. Tal vez fueron ellos los que dijeron 10, 10 y 10. Cada uno pone 10 para que Judas se vaya tranquilo.
Recuerden, les fue dada una espada. Y en el contexto que estamos hablando, la espada es palabra. ¿Y qué tiene que ver la palabra con el poder económico? Alguien podrá decir nada, y hoy me atrevo a decir que si no mucho, más bien todo. Van a ver por qué. Nos encontramos con un escenario interesante. No sé si usted reconoce los rostros de estos personajes. Bill Gates. Ok, se los menciono para aquellos los que no lo saben. En un lado tenemos los tres son filántropos, ¿no? Tenemos al señor Gates, tenemos al señor Soros y tenemos al señor Zuckerberg. Para que los identifiquen, dueño de Microsoft y 50,000 cosas más, dueño de todos los bancos y el 70% de los medios de comunicación en Estados Unidos y en Europa, y el dueño de Facebook, WhatsApp, comunicación. ¿Ok? Todos los que tienen acceso a cómo poder contarle a la gente lo que la gente quiere saber. Aquí tenemos reunidos una cantidad de dinero que ustedes no se alcanzan a imaginar. Alguien hizo un ejercicio que no quise traerlo, pero trato de recordar un poco y se los quiero retransmitir. Si en estos momentos se reuniese el dinero de estos tres personajes para mitigar lo que significaría la crisis económica por la que está pasando el mundo, y a ellos les dijesen, entreguen o den nomás el 70% de lo que significan sus empresas, ¿ok? El mundo tendría suficiente para mitigar, acomodar y dejar a todo el mundo listo con todo el dinero que ellos tienen. Y quedarían con el 30% de lejos, nadie los podría alcanzar. Y en más o menos 20 años tendrían otra vez por lo menos el 50 o el 70%. O sea, la ganancia que produce es gigantesca. Pero quiero que... Pero es que no es tanto la plata ahí, sino el poder. Es que hacia allá vamos a detenernos. No sé si de pronto esto le pasó por la cabeza a Judas. Si Jesús se va, ¿nosotros qué quedamos siendo? Pero si yo me quedo con plata y si la gente sabe que yo andaba con Jesús, ¿será que puedo hacer algo? Pura conjetura, pura imaginación. Permítanmelo por un segundo. Sin embargo, aquí tenemos una coincidencia. Por eso les decía, no busquemos lo que los diferencia. No busquemos que, ay, este como está de viejito, ¿ok? Y este como está de joven. Eso es lo que los separa. No. ¿Qué los hace coincidentes? Todos tienen un poder adquisitivo impresionante. ¿Ok? No vamos a decir si lo han hecho honesta o no, eso es asunto de ellos y con Dios. Pero algo en lo que sí coinciden, y tendríamos nosotros que estar al tanto de esto, es que el poder económico que tienen, han dedicado gran parte de ese poder económico para tener acceso a la espada. ¿Y saben qué tipifica la palabra espada? Bueno, ya lo dije. ¿Qué tipifica la espada? Palabra. Se han tomado el tiempo de invertir los recursos que han ganado para poder controlar lo que se le dice a las personas. Y esto no es nuevo. Tenemos por allá a la señora, a la comadre Eva, cuando llegó el señor que dicen que andaba erigido y que hablaba y que era muy astuto, y le dijo, ay, con que Dios ha dicho. Con el poder de su palabra modificó o quiso modificar la palabra de Dios y lo logró en los oídos de, en este caso, Eva. Ellos han tenido acceso al dinero, pero han hecho algo con el dinero, el poder económico. Noten ustedes algo. Sí, perdón, ellos y otros dos más son los que están financiando la OMS hoy en día. El 80% de la OMS es financiada por privados. Y están ellos. La OMS y otras tantas agencias internacionales
que son igual de poderosas Laboratorios. y significativas. Pero no lo hacen, no es algo que se ha hecho en vano. Y aquí yo no pretendo en ningún momento hacer propaganda en contra de un personaje en particular. Lo que Dios quiere que suceda con nosotros es que tengamos apertura y que podamos de manera consciente darnos cuenta de que hay otros que tienen ese poder y que están haciendo uso de ese poder para hacernos creer, para hacernos pensar, para hacernos actuar. Lo he dicho en el pasado. Hoy por hoy es muy difícil que alguien abiertamente diga, no, yo sí hago lo que a mí me nace, yo sí hago lo que a mí me place, yo sí hago y actúo como yo pienso, soy consecuente con lo que soy. Sí. ¿Usted está seguro de que cuando pasó por la universidad, lo que sus maestros le enseñaron no fue determinante para que usted piense hoy lo que piensa? ¿Usted está seguro de que lo que le dijeron sus amigos cada vez que salía con ustedes, que hiciera o que no hiciera, no tuvieron influencia en lo que hoy es o como usted piensa? Los medios o masivos o individuales pueden ser totalmente determinantes en la vida de una persona. Y para que el contexto no quede como, uy, señores, Andrés habló de esos viejitos, pues yo ni siquiera sé quiénes son ellos. Bueno, ya aprendí quiénes son, pero eso es por allá lejos. No tiene nada que ver con nosotros. A propósito, y por recomendación, omití fotos y nombres aquí. Pero me voy a atrever a mencionar el conjunto. Si ustedes alcanzan a ver desde allá, hay 3 columnas, ¿ok? Y cada una de las 3 tiene medios de comunicación, estamos hablando de aquí en Colombia, escritos por radio y por televisión, bueno, ya aún digitales. Y si yo se los enumerase uno por uno, estarían incluidos, casi que sin excepción, todos los principales periódicos de todas las principales ciudades, todos los principales canales, pero programas de radio que son tan apetecidos que normalmente usted prendió el carro y pone el Blue o pone, bueno, el que usted le llame la atención. Todos y cada uno de ellos pertenece a un personaje, a una familia o a un grupo muy parecido a los anteriores que mencionamos. O son del occidente colombiano, o son de la costa, o son del centro, o son del norte. Pero todos, sin excepción, manejan los medios de comunicación en Colombia. Y uno diría, ¿cuál es el problema, Andrés? Pues tienen plata, que la gasten como ellos quieran, ¿cierto? Están metidos. ¿Qué le importa en qué gastan ellos la plata? Oh, pero esa indiferencia puede hacer que la persona pague bastante caro el atrevimiento, porque el no tener conciencia de que otros tienen acceso a la información y de que la transmiten a su gusto y a su antojo, significa entonces de que cada uno podríamos estar viviendo en un mundo como la película, como Matrix, convencidos de que es así, cuando hay otros que dicen cómo es que quieren que pensemos. Y lo que Dios pretende que nosotros entendamos, por lo menos en el mensaje de hoy, es que por lo menos consideremos de que existe la mera posibilidad de que alguien quiera engañarnos. Y como cristianos, eso no tendría que estar ni siquiera sujeto a la duda, porque ya sabemos de que nos enfrentamos a alguien que quiere engañarnos. El adversario, el padre de la mentira, ese es el que tenemos de enfrente y ese sabe cómo engañar y ese quiere engañar. Y la mejor manera, a mí me llamó poderosamente la atención mientras reunía datos y oraba y leía la escritura, ¿por qué los que tienen tanto dinero recurren, número uno, a invertir en más bancos, que casi todos tienen bancos, aquí también hay varios ahí incluidos, tienen el banco, o sea el dinero, pero inmediatamente y casi que de forma paralela, compran, adquieren y dominan los medios de comunicación? Y entonces Dios me habló a mi corazón, porque es que hay una coincidencia. El poder económico no es necesariamente el que tiene los dólares guardados. Sí, ese tiene cómo acceder a ellos.
Pero ¿qué hace con ellos? Es lo que determina si su poder económico se mantiene y se perpetúa. Porque ¿qué han hecho ellos con el dinero? Invertir en cómo poder tener más dinero. ¿Y cómo tienen más dinero? Pues haciendo que la gente gaste. Por eso compramos el celular que queremos, que dice que cada 8 días está saliendo un celular nuevo, entonces el otro ya es obsoleto, ¿ok? Pero sin embargo, uy, yo quiero ese. O el carro, o la bicicleta, o la ropa, o todo. Y no deje de comprarlo si Dios le da y le provee, gloria a Dios. Pero tenga en cuenta, lo decíamos un par de meses atrás, hay campañas de creativos y publicistas sentados exclusivamente pensando en cómo convencerlos a ustedes y a mí de que hagamos y pensemos como ellos quieren que hagamos y pensemos. Les quería poner el contexto colombiano porque sucede exactamente como lo mencionamos en la diapositiva anterior. Son los dueños de los medios de comunicación. Y si usted hoy por hoy se sienta a debatir, a hablar o simplemente a dialogar con alguien más y sus argumentos están basados en lo que escuchó toda la semana en RCN o lo que escuchó toda la semana en Caracol, yo le recomendaría que con vergüenza se quedara calladito y dijera, no, yo no quiero participar. Pero lo que normalmente sucede es todo lo contrario, porque lo que normalmente decimos y repetimos es lo que vimos en los medios de comunicación. No es que yo lo leí en el país es serio. El Tiempo es el periódico más prestigioso de todo Colombia. Si lo dice la revista Semana, ¿cómo no vamos a creerlo? El Colombiano, los países que son tan honestos. ¿Okay? El Heraldo en Barranquilla, el País aquí. El Espectador, la Competencia, ¿no? Eso tiene que ser fiel y veraz. Y casi que de entrada, ante los medios de comunicación, llegamos rendidos, presuponiendo que lo que ellos nos están diciendo es palabra de Dios. Y Dios quiere que ustedes y yo tengamos algo presente hoy. Lo que ellos dicen no es palabra de Dios. Puede que tengan muy buenas intenciones, pueden ser muy humanistas, pueden tener proyectos así rimbombantes, pero no es palabra de Dios. Y ahora, conforme vamos finalizando, se van a dar cuenta a qué me refiero con eso. Inclusive vamos a tener la oportunidad tal vez de hacer una pequeña inmersión en inglés, clase de inglés. Hoy van a salir hablando inglés, los garantizo. Les los garantizo, por lo menos una frase. Les decía ahora que alguien había hecho esta pregunta en el pasado. Con que Dios os ha dicho. ¿Qué arma de los 3 caballos podríamos nosotros identificar aquí, en pleno uso? Díganle en voz alta que nadie lo va a regañar. El 2. No, para mí es el último, está en negro, porque es poder, usar la palabra. ¿Qué hay aquí? Por eso les decía ahora descubrir la palabra de Dios. ¿Qué hay aquí literalmente? Duda. Duda, pero ¿en qué en forma de qué se ha manifestado esta duda? De palabra. Alfonsito lo decía ahora, el segundo caballo, ¿qué se le dio al segundo caballo? La espada. La espada. Esa espada apareció solamente ahora, esos sellos solamente son de ahora. O sea, pareciera que los sellos son todos después del COVID. Nada que ver. Los sellos están escritos ahí hace muchísimo tiempo. Sin embargo, nos encontramos con que el poder de la palabra ha estado presente desde el principio de la humanidad y lo ha afectado en su mayoría de veces negativamente. Llegamos a un término, les decía que íbamos a aprender algo de inglés hoy, ¿ok? Y van a decir, no, pues, es que nos va a enseñar, ya se lo sabemos. No, pero hay un poquitico más, simplemente es el abrebocas. Fake news. ¿Ustedes saben qué significa fake news? Porque si no lo saben, háganme, sorpréndanse. Literalmente, noticias falsas, ¿ok? Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el poder económico y con el apocalipsis? Tal vez nada o tal vez mucho. Porque el principio, y esto es una norma que se ha venido observando cada vez más en el acontecer y en las circunstancias en las que nos encontramos, el principio es que si yo desacredito una información y yo tengo algo de credibilidad,
esa información, no importa qué tan cierta sea, se ve ya contaminada porque alguien con autoridad dijo que eso no tenía sustento. Y de ahí nace el término de fake news. Y hoy por hoy es un término casi que satanista, me explico, en términos de que los entendidos y los expertos en comunicación son los únicos que tienen el poder para determinar qué es fake y qué no. Aparece, y por supuesto, las redes sociales están llenas de mentiras, de bobadas, de basura, pero hay muchas cosas que por lo menos nos debería poner a ¿y qué tal si esto fuera distinto? Pero de entrada cuando nos dicen esos son fake news, eso es casi que nos dijeran es una cadena de oración. ¿Ok? Borre, delete y olvídenlo. Recuerden el término fake news, porque tal vez lo que nos dan a nosotros todos los días está precisamente lleno de fake news. Sino que acá no nos dicen fake news porque no suena hasta bonito, suena hasta agradable en inglés. Los titulares. Acá son los titulares. Lo tremendo es que existen empresas para crear fake news y las personas interesadas en desorientar, desinformar, contratar a esa empresa, entonces pues obviamente genera mucha especulación. Y no solamente en este ámbito, sino que en todos los ámbitos, por ejemplo en política lo manejan mucho. Entonces la gente que, por ejemplo, los que consumen memes todo el tiempo y quedan con la información de memes, van a tener una falsa realidad. Y el tema es de que, como escuchan fake news por un lado y noticias reales, al último ya ni diferencia. No saben qué es verdad. Entonces terminan ahí no creyendo prácticamente en nada. Tal cual. Que eso nos lleva a divide Y reinarás. Y a un concepto que es viral, pero que a todos no nos parece o que todos no caemos en cuenta. Simplemente que maneje los medios, entendiéndose los medios, ¿por qué? La espada, los escribas, que fueron reunidos para poder hacer el complot contra el Señor Jesús. Quienes manejen los medios, o sea, quienes tengan acceso y poder contra la palabra, van a poder controlar el pensamiento de las masas. Así de sencillo. Lo creamos o no, es así como funciona. Porque ellos son los que dicen qué es lo que hay que leer y qué es lo que sí es cierto y qué es lo que no es cierto. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Aquí, en la clase de inglés a la que acabamos de entrar. Primero que todo, ¿qué encontraron de lo que no entendieron, pero que había en común con lo que acabamos de ver? Todos leen un libreto. Todos decían exactamente lo mismo. Y si ustedes alcanzaron a contar las cuadritas, los cuadrículas que representaba cada uno de los medios, de las cadenas o de los programas,
habían por lo menos 20 y tal vez mucho más. Pero todos estaban repitiendo exactamente lo mismo. Y como les decía, y les cumplo, que vamos a aprender algo de inglés, una frasecita hoy. Ustedes se van a quedar con esta frasecita que va a ser repetida vez tras vez y les voy a soplar qué significa. ¿Ok? Aquí lo dice. Eso es extremadamente peligroso para nuestra democracia. ¿Cuál es la frase? This is extremely dangerous to our democracy. Yo creo que ya se lo aprendieron. Por lo menos cuando lo van a escuchar dicen, ay, no sé qué significa eso, pero eso lo vieron allá en la iglesia. Y hay algo aquí importante. Y a mi entender, y quiero compartirlo con ustedes, debería ser muy significativo. La razón por la cual todos estaban diciendo exactamente lo mismo, y uno diría, ¿en serio, Andrés? Todos y cada uno son los medios o televisivos o escritos, estoy hablando de Estados Unidos, el país insignia de la democracia en el mundo entero. O sea, si sucede en Estados Unidos, es posible que pudiera suceder por acá también, abajito. Pero todos y cada uno de manera coincidente tienen un libreto que repiten. Todas las noticias pareciera que se les ha pasado el guión para que el teleprompter que tienen enfrente de la cámara o al lado de la cámara les diga lo que tienen que decir. Y la pregunta, y aquí queríamos llegar con el tema del poder económico, la pregunta del millón que tenemos que hacernos es, ¿quiénes son los dueños de los medios? ¿Por qué? No vamos a decir nombres, pero ustedes saben que hay medios a los que no se les puede dar noticia de crítica de un candidato o de un personaje público porque el país entero le cae encima. O lo despiden. Lo censuran, lo despiden o entra en la picota pública. Todos y cada uno de estos ejemplos que hemos puesto aquí, que en teoría atentan contra la democracia, tienen un libreto y es lo que la gente repite. ¿Y ustedes creen que en este momento un gran porcentaje del pueblo americano que se nutre y absorbe completamente las noticias, cuál es la frase? Y aquí espero que ustedes me hagan sentir bien como profesor. ¿Cuál es la frase que ellos en este momento están repitiendo en Estados Unidos? Que eso es extremadamente. This is extremely dangerous for our democracy. Okay. Esto es extremadamente peligroso para nuestra democracia. Y de manera curiosa, nosotros tenemos que entender y ver cómo hay un libreto para que todos y cada uno digan lo mismo. Bueno, y pasa algo, como les mencioné ahora cuando pusimos a los tres personajes externos y luego a los de acá. ¿Y qué tenemos que nosotros con eso, Andrés? Acá es el caleño, no, ya no es el caleño, acá es el cubo y que ver, ADN, el país. Bueno, en lo escrito, en lo de televisión, ¿ustedes creen que no pasa lo mismo? Claro. Es exactamente lo mismo. Usted ve un noticiero de una marca X y luego ve el otro y son diferentes presentadores, pero todos en contexto están hablando exactamente de lo mismo, con el mismo tono y con la misma intención. Entonces, no, a mí no me la mente fácilmente, ¿sí? ¿Cómo no? Siga mirando y pendiente de solamente aquello lo que le dicen los medios de comunicación, porque ya aclaramos y hablamos, por lo menos sembramos el pensamiento en la incógnita. Eso es lo que Dios pretendía que sucediera con la prédica de hoy. De que nosotros entendiéramos que ese poder económico no necesariamente es el que está amarrando el dinero para nosotros dárselo a los pobres, pero ese poder económico está a cargo de la palabra. Y eso es delicadísimo. La bendición que tenemos nosotros es que la palabra que nos puede dar a nosotros no es la palabra que les puede dar a ellos. La palabra que nos puede dar a nosotros, lo leímos la semana pasada, llega, penetra, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y si lo puede hacer en nosotros,
seguramente también lo puede hacer en la intención y en el pensamiento de otros. Y eso tiene que estar sembrado en nosotros, para que lo que escuchemos parezca o no parezca cristiano, parezca o no parezca de una fuente fidedigna. Nuestra única fuente fidedigna es la palabra de Dios. Esta no cambia, esta no fluctúa, esta no es hoy y mañana no es. Y hago el comentario a propósito. Leía en días pasados un comunicado que sacó la OMS diciendo que ¿cómo se llama la medicina esa que le han dado tanto? Hidrocloroquina. Bueno, esa, ustedes lo dijeron mejor que yo. Ustedes lo dijeron mejor que yo. Hidrocloroquina. Bueno, que eso no, que eso estaba produciendo muertes, que no había sido estudiada. Y la semana pasada salieron con un contraargumento donde decían de que habían retomado los estudios con esa misma medicina que 3 o 4 semanas atrás o un mes atrás habían prohibido. Y dice uno, ¿cómo así? Nos habían dicho, lo dije en algún mensaje, tal vez unas 6 semanas atrás, de que estaban proponiendo que no era posible o que no nos confiáramos mucho en cómo el sistema inmunológico se defendía y creaba sus propios anticuerpos. ¿Ok? Y que hablábamos también que las personas que ya se habían sanado, entonces pues tenían la inmunidad en su cuerpo. Y la semana pasada ellos, después de haber dicho de que todo el mundo tenía que usar máscaras, dijeron que era posible que estuviesen equivocados y que no era necesario de que todo el mundo usara máscaras, sino solamente los que estuvieran enfermos. Porque la posibilidad de transmisión con quienes ya se habían curado o quienes tenían o eran asintomáticos era mínima. Entonces ellos dicen una cosa hoy y mañana dicen otra. Pero ¿saben ustedes el lío que hay que sufrir para que los que creyeron lo primero ya no crean lo primero? Es un problema gigantesco, casi más difícil que lo primero. Dicen que es más fácil engañar a una persona que convencerla que ha sido engañada. Imagínense. Nos encontramos entonces. Mirándolo y con el tercer sello, que habla de libras de trigo y libras de cebada ordinario y todo este poder, no sé si me equivoco, lo lleva a uno a reflejar a la clase obrera, a la clase poderosa. Claro. ¿Sí? Es que el porcentaje de riqueza está distribuido, sin exagerar, tranquilamente en un 1% de los que la tienen, con un 99% de los que no la tienen. ¿Y por qué sigue siendo así? Porque ese 1% cada vez es más rico y el 99% restante cada vez tiene menos poder adquisitivo. Entre más clase trabajadora haya, y gloria a Dios por la clase trabajadora y el trabajo, todos formamos parte de la clase trabajadora, pero el poder adquisitivo que tiene la clase trabajadora no se compara con el que ellos cada vez multiplican más y más. Más poder. Por supuesto. Y como lo manifiestan y como lo ejecutan, es espeluznante. Pero quiero cerrar con algo que tiene que quedarse en nuestras mentes. Leímos en un principio que a este caballo o a este jinete se le dio el poder de administrar los precios de las cosas y los recursos de las naciones. Pero se le hizo una advertencia. ¿Recuerdan cuál fue esa advertencia? Se le dijo: no dañes el aceite ni el vino. Es decir, no tenía poder para tocar ni el aceite ni el vino. Y yo quiero que ustedes y yo, o yo quiero no, Dios quiere que ustedes y yo nos ubiquemos en el contexto de lo que podría, y creo firmemente que significa, el vino y el aceite. O el aceite y el vino, el orden que ustedes le quieran dar. Dice, el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Yo creo que en esto todos podemos coincidir. Fue la figura que siempre los profetas utilizaron para ungir a los reyes o ungir a los profetas que iban a seguir al que estaba saliendo. El vino es la preciosa sangre de Cristo derramada
en la cruz. Y vamos a utilizar solamente 2 versículos. Hay muchos más, pero vamos a enfocarnos en 2 más. Lucas 22:20 dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por nosotros. Entonces, ¿qué es la sangre? La copa del pacto. Y el Salmo 105, versículo 15 dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El aceite, la unción, ¿ok? Y el vino, el pacto de la sangre. Y yo pienso que esto es una bendición, pero además de tierna, espectacular de parte de Dios para nosotros. El caballo sale con todo lo que contextualmente ya hemos hablado, y al jinete le dicen: hey, el aceite ni el vino pueden ser tocados. Y ustedes y yo tenemos que vernos en el uno y en el otro. Somos los ungidos de Dios, y la Escritura dice que no nos toquen. No hay autorización para que nosotros seamos tocados. Y como si fuera poco, nos dice que tenemos un pacto que está hecho por sangre. Hace 2 semanas venimos hablando de pacto los martes. Y como para Dios esto es sagrado. No se puede acabar, nadie lo puede abolir. Nadie puede cambiarle, aumentarle o quitarle. Es decir, casi que Dios nos envía ese mensaje a través del mismo caballo, diciendo: los ungidos no pueden ser tocados. Porque tienen el pacto del Cordero que derramó su sangre por ellos. Por lo tanto, están guardados y deben ser guardados. ¿Pero esto para quién? Para el que lo recibe. Y lo que sí les puedo dar garantía es que no lo sacamos ni de RCN ni de Caracol. ¿Ok? Y a diferencia de lo que decían acá los periodistas, this is not dangerous for our democracy. Esto no es, ¿ok?, peligroso para nuestra democracia. Por la democracia que vivimos, gracias a Dios, podemos hablar libremente de cosas que en otras partes no se permiten. Pero nunca, por un segundo, ustedes olviden que nosotros los cristianos no nos regimos por una democracia. Es una teocracia. Esto no es que asamblea de los salvos de los últimos días. Y entonces todo el mundo empieza: ay, yo voy, vas para la asamblea, sí, yo voy. ¿Vas a votar? Sí. ¿Y por qué? No nos vamos a ir porque va a votar Dios esta vez. Esto no es que levante la mano los que estén de acuerdo con cuántos quieren que. No, no funciona así. Y es la figura de la democracia. Y gloria a Dios por lo que nos permite hacer. Y finalizo con esto. Había una frase anterior que decía: con que Dios os ha dicho. Y esa frase, a la que se le dio eco, le cambió el rumbo a la humanidad. Porque puso en duda lo que Dios había dicho. Pero ahora, lo acabamos de leer y espero que comprender, nosotros podemos decir con tranquilidad y podemos decir con autoridad además: sí, Dios nos ha dicho. ¿Y qué nos ha dicho? No que es un problema para la democracia. Nos ha dicho de que tenemos pacto y que tenemos unción. Ninguna de ellas dos fue dada por nuestros méritos. Ambas fueron provistas de parte de Dios. Y por ella tenemos acceso a su trono y no podemos ser tocados si hemos aceptado su pacto y confiamos y esperamos en él. La noticia que Dios nos da está basada en su palabra. Si hay algún periodista, algún escriba a que nosotros podamos darle créditos y en el que podamos confiar, necesariamente tiene que ser el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la escritura de la palabra. No es el medio de comunicación de turno ni el más poderoso. La invitación entonces, con esa doble redundancia, es que entendamos que los poderes que la Escritura nos ha descrito en los últimos 3 caballos
coinciden en varias cosas y pareciera que hasta este momento los tres se ayudan el uno al otro. Lo que el uno tenía le sirve para dejar sentado lo que el otro recibe. La espada que parecía parte del caballo Bermejo la encontramos ahora operando a full en los que tienen el poder económico. Vimos la escritura de cómo entregaron a Jesús y estaba el poder religioso allí manifiesto. Y eso que el caballo blanco lo dejamos atrás, semanas atrás. Vamos a disponer nuestros corazones para que no cualquier palabra nos cambie nuestra manera de pensar. Para que sea la palabra de Dios la que en realidad pueda cimentar nuestra vida. Somos ungidos, somos lavados por su palabra. Somos salvos y somos redimidos por su sangre. Ese es el pacto que Dios nos ha dado. Yo no sé si ustedes están dispuestos a recibirlos. Yo sí. Yo estoy dispuesto a creer lo que la Escritura dice, por encima de lo que otros digan. Porque ya hemos visto cómo otros quieren modificar lo que Dios ha dicho. Y entonces, con esto acabamos diciendo, sí, Dios nos ha dicho. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, eres misericordioso con nosotros, Señor. Todo lo tienes dispuesto, aún desde antes de la fundación del mundo. No conocíamos nosotros lo que estaba escrito, Señor, porque tú ya lo habías hecho desde antes. Pero te plació, Señor, escogernos para que nosotros fuésemos el vaso en el que tú quisieras depositar la bendición que has dado para tu pueblo, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra y con la revelación que ella trae. Gracias, Señor, por lavarnos, por limpiarnos. Pero ante todo, Señor, gracias, porque es tu palabra y no la palabra de ellos la que marca nuestro destino, Señor. Podemos confiar en ti, podemos confiar en tu unción y podemos confiar en la certeza de tu pacto que nos guarda y nos protege, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.